Bienvenidos a nuestra programación sobre estos temas que vamos considerando de la carta Amoris Laetitia del Papa Francisco. Hoy, como nos hemos comprometido, tenemos los numerales 131 y siguientes. Vamos a ir considerando los temas fundamentales que va tratando el Papa. El Papa tiene aquí en el numeral 131, casarse por amor. La institución matrimonial, dice, no es el aguafiestas del amor, más bien manifiesta su importancia. El Papa se dirige y les habla a los jóvenes de que el amor no se debe malograr, porque va encaminado a la institución del matrimonio. En esta institución, dirá el Papa, pues la unión encuentra el cauce para su estabilidad y su crecimiento real y concreto. Es verdad que el amor es mucho más que un consentimiento externo o que una forma de contrato matrimonial, pero también es cierto que la decisión de dar al matrimonio una configuración visible en la sociedad con unos determinados compromisos manifiesta su relevancia, muestra la seriedad de la identificación con el otro, indica la superación pues de los individualismos y adolescentes y expresa la firme opción de pertenecerse el uno al otro. Cuando hay que dejar el nido materno, pues, para tejer vínculos fuertes con otra persona, el matrimonio es protección y cauce para el compromiso mutuo en el que decididamente se arriesga el futuro. El matrimonio, pues, como institución social, es protección y cauce para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, concreción y profundidad, y a su vez para que pueda cumplir su misión en la sociedad. Por tanto, el matrimonio desde el punto de vista civil, pues tiene sus propias obligaciones, sus propios compromisos que se dan pues a un nivel civil. Pero hay que optar por convertir dos caminos en uno, pase lo que pase, asumiendo el riesgo y la osadía de la apuesta. Optar por este tipo de matrimonio expresa la decisión real y efectiva de convertir dos caminos en un único camino, pase lo que pase y a pesar de cualquier desafío. Por su seriedad, ese compromiso público de amor no puede ser una decisión pues apresurada, pero por esa misma razón tampoco se la puede aplazar indefinidamente. Comprometerse con otro de modo exclusivo y definitivo siempre tiene una cota de riesgo y de osadía. El rechazo de asumir este compromiso es egoísta, es interesado, es mezquino, no acaba de conocer los derechos del otro y no termina de presentarlo a la sociedad como digno de ser amado incondicionalmente. Por eso se requiere en el matrimonio, dice, un sí público, sin reservas ni restricciones. En el caso del sacramento del matrimonio en la iglesia, pues contamos con la feligresía que van a ser testigos de un sí que se va a dar el uno al otro. Así que por otro lado, quienes están verdaderamente enamorados tienden a manifestar su amor a los otros. El amor concretado en un matrimonio contraído ante los demás con todos los compromisos que se derivan de esta institucionalización es manifestación y protección de un sí dado sin reservas ni restricciones. Por tanto, ya en estos numerales que hemos tratado, pues viene un problema. Hoy día, pues parece que existe la alergia a lo institucional que puede alcanzar también el matrimonio. Pero el matrimonio no es un aguafiestas del amor. La institución manifiesta la importancia del amor. El matrimonio, protección y cauce de un comportamiento mutuo con futuro que pide pues decisión, osadía, saber arriesgar, porque no es un sí cualquiera, es un sí público, sin reservas ni restricciones. Importante reflexionar al respecto. Casarse por amor es cosa seria,
pero no es aguafiestas. ¿Cómo planteamos nuestro matrimonio? ¿Conveniencia? ¿Qué dirán? ¿Queda bonito? ¿Qué actitudes y vivencias nos deberíamos pedir para poder tejer vínculos fuertes con otra persona y no hacer del matrimonio una especie de juego? Bien, son los numerales que hemos visto hasta ahora y abordamos ahora el número 133 que habla que el amor se manifiesta y crece. ¿Cómo hay que hacer para que el amor se vaya manifestando y pues vaya creciendo? Porque el amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso hay que cultivar constantemente sin mezquindad y lleno de palabras generosas los gestos que expresan ese amor. Por tanto, en todo este camino del amor, porque el amor pues va madurando, se va dando esa maduración, se requiere paciencia para ir conociéndose el uno al otro y expresando lo que significa el verdadero amor. Así el matrimonio llamado a una constante maduración, siempre en progreso, más y más en ese crecimiento permanente. La Sagrada Escritura abunda en sus textos para decirnos que la caridad por su propia naturaleza aumenta sin límites, ya que es una participación de la infinita caridad que es el Espíritu Santo. Hablamos pues de personas que están comprometidas en una comunidad de creyentes y que van alimentando el amor en la medida en que van descubriendo el amor de Dios. San Pablo, por ejemplo, exhortaba con fuerza que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros. Y añade, en cuanto al amor mutuo, les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando más y más. Por eso el sentido progresivo del amor en el matrimonio es fundamental para ir madurando, creciendo a la plenitud del amor. No se trata pues solo de hablar de indisolubilidad como una obligación, ni de repetir doctrinas. Hay que crecer a impulsos de la gracia. El amor que no crece se pone en riesgo. Es verdad que hablamos de lo indisoluble que es el momento del matrimonio, pero es indisoluble porque si realmente se aman, han de trabajar para que se dé la maduración y por lo tanto puedan expresar el amor con mucha más energía, más ilusión. El marido y la mujer pues experimentan el sentido de su unidad y lo logran más plenamente cada día. El don del amor divino que se derrama pues en los esposos es a un tiempo, una llamada y un constante desarrollo de ese regalo de la gracia. No hacen bien las fantasías sobre un amor idílico y perfecto, impiden pues el crecimiento. Es verdad que hay una utopía, ¿no? Hay un matrimonio idílico, vamos, esto sería, pero contamos con un matrimonio real, cómo se van dando las situaciones. Por tanto, se pide pues que en las personas vayan observando el proyecto de su vida matrimonial y que vayan poco a poco en el sentido progresivo para ir creciendo juntos, madurar el amor y cultivar la solidez de la unión, pues pase lo que pase. Retengamos un poco estos numerales que nos va planteando el Papa, dos primeros aspectos. Uno, el amor hay que manifestarlo en expresiones y en lenguaje. El amor está en constante crecimiento y maduración. Punto importante a conservarlo en la mente. Otros dos, no basta con hablar de indisolubilidad ni con repetir doctrinas, dice el Papa. Hay que crecer a impulsos de la gracia, no fantasear con idilios perfeccionistas, pues impiden pues su crecimiento. Dos ideas claves que hay que conservar y luego pues hay que reflexionar sobre el asunto. ¿Somos propensos a las expresiones de nuestro amor o lo vamos dejando conforme avanzan los años? Porque esto sería
en detrimento del amor, el alejamiento del lenguaje propio del amor. Me suelo quedar con enunciados muy claros acerca de nuestra unión indisoluble, pero que son fríos y faltos de vida, que no va al acompañamiento por la gracia del crecimiento. El matrimonio es un don de Dios. El Papa Juan Pablo II hablaba de la vocación, que es don y tarea. Don de Dios porque llama, pero tarea humana porque hay que hacerlo crecer. Para esto ahora en el numeral 136 se propone el diálogo, indispensable para madurar el amor matrimonial y familiar. Es fruto de un largo y esforzado aprendizaje. Para eso el diálogo es una forma privilegiada en la que varones y mujeres, adultos y jóvenes se mueven con otros códigos. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación, pero es importante mantenerse en el diálogo. Otra cosa, dice el Papa en el numeral 137, darse tiempo de calidad para colmar la necesidad de sentirse escuchado que el otro tiene. Es importante el diálogo, darse el tiempo, lo que requiere pues el esfuerzo de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurar de haber escuchado lo que el otro necesita decir, para que luego, en base a lo que el otro habla, pues ir dando las respuestas que son necesarias. Dar importancia real al otro, valorar al otro, ponerse en su lugar, interpretar a fondo su corazón. Con el diálogo, pues esto es posible porque se desarrolla la costumbre de darle la importancia real al otro. La dificultad que tenemos es que queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar la opinión de la otra persona. Y entonces no crecemos. Y crecemos cuando sabemos dialogar. La amplitud mental y flexibilidad hacia una diversidad reconciliada, porque también pues vamos a encontrar dificultades que hay que saber sanar en el interior. Y para esto, pues hay que saberse respetar, como lo explica el Papa, en esa diversidad reconciliada. Él habla del perdón constante mediante la verdad. Un poco, pues, el diálogo tiene que ver con lo verdadero y noble. La astucia para saber advertir posibles interferencias, ¿verdad? ¿Cuándo se da eso? Cuando en el lenguaje entra el lenguaje pues sincero, pero no grosero, porque esa es una de las dificultades que encontramos en el diálogo. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente, pero sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que el otro pueda aceptar o tolerar mejor, aunque el contenido sea exigente. Exponer las propias críticas, pero sin descargar la ira como forma de venganza, y evitar pues un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar y herir. Atender al otro y mostrarle afecto. Desde el amor se entiende mejor al otro. Entonces, no olvidemos que la capacidad de amar es lo que está en el fundamento, no a ver quién dice las cosas más fuertes. Tener gestos de atención pues hacia el otro y demostraciones de afecto. El amor supera las peores barreras. Cuando se puede amar a alguien o cuando nos sentimos amados por él, logramos entender mejor lo que quiere decir y hacernos entender. Un diálogo pues que valga, dice el Papa en el numeral 141, vale la pena que se haga una vida familiar, una vida en la que el lenguaje pues sea abierto para que todos nos entendamos. Finalmente, caer en la cuenta de que para un diálogo que valga la pena hay que tener algo que decir, y esto requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, pues las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes.
Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve pues endogámica y el diálogo pues se empobrece. Retengamos un poquito de lo que vamos tratando, la importancia que el Papa le da al diálogo, ¿verdad? Esto es importante en la vida de familia, el diálogo al considerarlo pues indispensable para la maduración del amor. No se madura, dice el Papa, sin dialogar. Desde las condiciones y cualidades del diálogo que se ofrece en los subtítulos, completándolas desde el texto, habrá que subrayar aquellas más importantes en nuestro matrimonio y familia. Esto requiere pues la amplitud de ambos, el esposo, la esposa, los hijos, para que con sencillez, humildad y espíritu de conversión se examine el diálogo matrimonial y familiar. Importante pues para la vida familiar. El diálogo es signo pues de la madurez y a la vez le promueve permanentemente desde la realidad de nuestro diálogo que pensamos de nuestra madurez que se va dando pues a lo largo del tiempo. ¿Cómo están nuestros matrimonios en este sentido de alcanzar madurez? ¿Cómo dialogamos o discutimos o peleamos y en lugar de ir madurando se va deteriorando la vida matrimonial? El Papa está preocupado por eso para que los matrimonios sepan pues dialogar y así madurar en el amor. Pues bien, hablar entonces del amor apasionado es otro tema que le fascina al Papa en el numeral 142, los sentimientos y la sexualidad en el matrimonio. El Concilio Vaticano II enseñó que el amor conyugal abarca el bien de toda la persona y por tanto puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal. Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Así los místicos hablan de esta unión profunda con Dios. ¿Por qué entonces no detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? Escribe el Papa, y para eso el numeral 143 nos va dando la pauta. Las pasiones, dice, ocupan un lugar importante en el matrimonio. Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban pasiones, ocupan un lugar importante pues en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta a la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra realidad, tendencia que siempre tiene signos afectivos básicos, el placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el amor son el presupuesto de la más elemental actividad psicológica. El ser humano pues es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. En el numeral 144 dice el Papa, la emotividad de Jesús, su corazón humano estaba abierto a los demás. Y así lo va citando con textos muy interesantes. Por ejemplo, dice, por eso le dolía el rechazo de Jerusalén, hasta le arrancan las lágrimas. Se compadecía también ante el sufrimiento de la gente. Cuando veía llorar a los demás, se conmovía y se turbaba. Y él mismo lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Estas manifestaciones de su sensibilidad muestran hasta qué punto su corazón humano estaba pues abierto a los demás. Cuidado con el juicio moral pues sobre las emociones, porque es importante ir observando el porqué, el sufrimiento, los sentimientos que se dan en las gentes. Moralmente experimentar una emoción en sí mismo no es ni bueno ni malo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni irreprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno
realiza movido acompañado pues por una pasión, pero si los sentimientos son alimentados, buscados y a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos se sigan. Cuidado pues con el juicio moral sobre los gustos también, ¿verdad? Si se hace juicio moral sobre las pasiones, ahora también sobre los gustos. ¿Qué cosa le agrada? ¿Qué cosa le gusta a la persona? No se puede calificar de bueno o malo, sino a través de los sentimientos que distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en la familia. Así pues se pide vivir la vida en pasión. Por otra parte, dice, si la pasión acompaña el acto libre, puede manifestar la profundidad de esa pasión. El amor matrimonial lleva a actuar de manera que toda la vida emotiva se convierta en un bien para la familia y esté al servicio del bien común. Por eso vale la pena retener en estos numerales del Papa lo que los clásicos llaman pasiones, ¿verdad? Deseos, sentimientos, emociones, ocupan un lugar importante pues en el matrimonio. Son el presupuesto de la más elemental vida psicológica. Por otra parte, moralmente y en sí mismas las emociones y los gustos no son ni buenos ni malos. Lo que es bueno o malo es la dirección en que los orientamos. Hay que vivir apasionadamente la vida matrimonial pues y familiar. Nuestra reflexión descansa ahora en lo siguiente. Cuando nuestra vida matrimonial y familiar languidece, ¿no será por falta de pasión? ¿Qué hacemos para sacar de la rutina nuestra vida matrimonial y familiar? ¿Qué hacemos para educar las pasiones y los gustos desde el punto de vista de la fe? Educar no es domesticar, significa más bien orientar desde una libertad madura. Así pues, hemos avanzado en estos numerales pensando en esta reflexión sobre lo que son el compromiso matrimonial como tal, que debe ser público, el cómo ir alimentando el amor en forma progresiva para llegar a la maduración, importantísimo el diálogo, ha dicho el Papa, luego la vida en pasión ordenada, ¿verdad? Tal como lo hemos visto al final, para obtener entonces la experiencia de una vida según la voluntad de Dios. Les agradezco su atención a esta presentación que se va haciendo de esta carta y sigan haciendo su lectura en el numeral 147 y siguientes.